Shalom. Nos encontramos nuevamente desde la tierra de Israel para compartir palabras de Torah con ustedes, Besirat Ishmaya, con el permiso del cielo. Y en esta ocasión estamos en el mes de Av, ya estamos varios días de delante para el ayuno del 9 de Av, y para llevar y fortalecer esta atmósfera de Teshuvah, voy a compartir con ustedes en estos días varios relatos sobre el Talmud que nos hablan de la época de la destrucción del templo, que obviamente los sabios recopilaron para poder nosotros estudiar en estos días y poder sentirnos más profundamente conectados con la pérdida tan grande que tuvimos, no solamente el pueblo de Israel, sino toda la humanidad. Nos platica el Talmud de Babilonia, en el tratado de Sukkah, que cuando subían el pueblo de Israel a Jerusalén se reunían todos, y sabemos bien que habían un sacrificio de toros, que en total en la semana de Sukkot, de las cabañas, se sacrificaban 70 toros, y empezaban con 12 sacrificios en el primer día, 11 días en el segundo día, y así van descendiendo cada uno de los días, uno menos. Sacamos la cuenta, hay 70 toros. Explican los sabios para qué eran estos 70 toros. Y era para cada una de las naciones primordiales que Hashem creó. Y estos toros eran para representarlos a cada uno de ellos y para que tuvieran bendición, verajá, a lo largo de este año que empezaba. El templo no es solamente en beneficio del pueblo de Israel, sino también en beneficio de las naciones. Tan es así que cualquier hombre no judío o mujer no judía que en la época del templo quisiera llevar un sacrificio, lo podía entregar a los sacerdotes a la puerta del templo, y ellos lo introducían y lo sacrificaban a nombre de esta persona. Y de hecho vamos a ver en los relatos que les voy a traer que incluso el mismo emperador romano, el mismo gobernador romano, envía sus sacrificios para ser ofrecidos en el altar a Hashem a manos de los sacerdotes. Entonces, cuando nuestros sabios explican que la pérdida del templo no solamente es una pérdida para Israel, sino es una pérdida para todo el mundo, eso también lo veíamos en este ámbito de los sacrificios. ¿En qué otro ámbito lo podemos ver? Explican los sabios que desde que se destruyó el templo, el primer templo, la Shejina de Hashem ya no volvió. Y explican que cuando se reconstruyó el segundo templo, bajo la dirección de Ezra y Nehemías, hubo objetos que faltaron en el templo. El pectoral tenía un pergamino, y ese pectoral ya no era igual al pectoral que portó Aarón, que portaron todas sus descendencias hasta la destrucción del primer templo. Ya no era el mismo pectoral. Las piedras de Urim y Tumim faltaban en este pectoral. Igualmente, el Aarón HaKodesh, ¿cómo se llama en español? El Aarón HaKodesh en español se llama el Arca del Pacto. El Arca del Pacto ya no está en el segundo templo. Y la falta de estos objetos en el templo también es la falta de la Shejina en su modo más puro, puesto que el hecho de que la presencia divina no se vuelva a posar de forma completa, eso implica que también la profecía no la vamos a tener. Y eso es desde la destrucción del primer templo. Pero nos quedaba todavía lo que le llaman el Ruach HaKodesh, y escuchaban en Jerusalén un Bat Kol. Se escuchaba una voz desde el cielo que hablaba y respondía en ocasiones. Lo vamos a ver también en los relatos sobre la destrucción del templo. En diferentes lugares o ocasiones, cuando los sabios discutían y no llegaban a un acuerdo, la Bat Kol, la voz del cielo, se escuchaba en Jerusalén, en todo Jerusalén, y respondía a estas grandes cuestiones. Pero desde que se destruye el templo, desde que los sabios también son expulsados de Jerusalén, esto se cesa, y ya no lo tenemos. Entonces no solamente es una pérdida para el pueblo de Israel, es una pérdida para todas las naciones también. Obviamente que es más sensible para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el encargado de cuidar, de proteger y de servir constantemente en el templo. Las ofrendas continuas de los días, en la mañana y en la tarde, hasta el día de hoy seguimos sin hacerlas, pero en su lugar
hacemos nuestras oraciones por la mañana, por mediodía, las oraciones nocturnas, las oraciones en las fiestas, pero obviamente no es lo mismo el sustituto que el original. Y es por eso que en esta semana el pueblo judío acostumbra a estar de duelo, no escuchar músicas. Desde el 17 de Tammuz ya empezamos, pero ahora que empieza el mes de Av, se fortalecen todas estas costumbres de no hacer compromisos matrimoniales, de no casarse, de disminuir incluso en las fiestas a la gente que le nacen hijos, hijas, que tienen Brit Milá. Estas fiestas también se ven disminuidas. Acostumbramos no cortarnos el cabello, ¿qué más? No comer carne. Hay quienes no usan ropa limpia durante la semana, sino que usan ropa que ya está usada para que sentir más peso del duelo por el templo. Hay gente que duerme en el piso. Obviamente leemos lo que se llama Tikkun Hatzot, los salmos de medianoche. Hay gente que incluso no se baña para aumentar este dolor de forma física, esta pérdida tan grande que tenemos, y que, como dicen los sabios, si supiéramos lo que hubiéramos perdido, estaríamos llorando todo el día, no podríamos salir de la depresión si fuéramos 100% conscientes de lo que perdimos. Y sobre eso hay de hecho una canción que es muy, muy profunda si la entendemos, que dice, basada en unos versos de unas porciones del Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, dice: Ishbati etchem benot Yerushalayim, in tinzeru et dodi al tagidu lo, shecholat ani, shecholat abat ani. ¿Qué dice esta porción? Dice: yo las prometo, las hago jurar, hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, no despierten y no le digan que enferma estoy, que enferma de amor estoy. Esa es la profecía del rey Shlomo sobre la destrucción de Jerusalén, sobre lo que los sabios van a sentir por la falta del templo de Jerusalén, que somos una mujer enferma, una mujer que desfallece de amor. Eso es la profundidad del Cantar de los Cantares y todas estas enunciados que Shlomo pone en Shir HaShirim. Mucha gente que carece del entendimiento de la profundidad de estas palabras creen que es un poema de un hombre a una mujer como cualquier otro del mundo, pero no lo es. Es un poema del rey Shlomo, en el que él sabe que va a llegar este momento en el que el Beit HaMikdash no va a estar, y entiende él que lo ve construido, lo que va a faltar en el mundo, y lo escribe, y eso es lo que plasma en Shir HaShirim. Y como ese hay muchas otras formas en las que tenemos para poder entender lo que fue el templo y lo que nos falta. Y a mi parecer es algo de lo que a mí, en lo personal, más me aporta el estudio del Talmud. El Talmud me aporta esa ventana al pasado, cuando el pueblo de Israel se conectaba con Hashem de una forma más pura, cuando el pueblo de Israel se conectaba con Hashem de una forma más natural, que era con el templo. Y de ahí podemos ver lo que nos falta. Y hay en nuestras oraciones diarias de todo el año, hay siempre pequeños remanentes que nos llevan a recordar este servicio de antaño. Otra, ¿cómo se llama? Otra pequeña porción que ahora recuerdo es la que decimos también en Yom Kippur, cuando recordamos el servicio del Cohen Gadol, y explica, dice: oh, cuán bellos son tus ojos que pudieron ver esto y contemplarlo. Y si pudiéramos meditarlo de verdad, tendrías como romper en el llanto al entender lo que falta en el mundo, lo que nos falta para conectarnos con la fuente de la vida, con la fuente de la creación. Y para cerrar esta cápsula y que no sea muy larga, hay un relato en el Talmud que Rabbi Yohanan ben Zakkai, ya vamos a hablar de él en las clases de los sabios, que es un sabio muy importante en el paso de la Torá, porque él es el último que va a quedar vivo de los sabios que vieron el trabajo en el templo. Y cuenta que una vez estaba llorando y llega uno de sus alumnos o uno de sus compañeros y le dice: ¿por qué lloras?
creo que es Rabbi Yoshua quien llega, uno de sus alumnos, y le dice, Rabino, ¿por qué lloras? Y le dice, porque la belleza, le dice, esta belleza se va a morir. Y si cuando me muera, se va a haber acabado esta luz en el mundo. A simple vista parece un relato muy egocéntrico, decir, sí, el rabino, porque sabe que es el mejor y el más sabio del pueblo, y dice que ahora que se va a morir nos vamos a quedar sin luz, por eso nos suelta este dicho. Y el alumno le pregunta, rabino, explícame. Le dice, sí, soy el último que queda, que vio el servicio del templo en su esplendor. Una vez que yo me muera, solamente van a quedar recuerdos del templo. Ya no va a haber alguien que pueda decir, yo lo vi con mis ojos. Yo vi cuando se hacía, yo vi cuando se sacrificaba, yo vi cuando se quemaba el sahumerio, yo vi cuando lo trituraban, yo vi a los Kohanim cargar la carne desde el matadero hasta el altar. Yo vi poner los leños, yo vi colocar el aceite, yo vi verter el vino. Una vez que yo me muera, ya no va a haber nadie que pueda decir, yo lo vi. Solo nos va a quedar, una vez hubo alguien que vio. Y entonces cuando su alumno entendió lo que el Rabbi Yohanan ben Zakkai decía, se agachó también y dijo, ese es un buen motivo para llorar. Y Besat Hashem, que podamos conectarnos con este duelo del templo, que podamos conectarnos con esta falta que hace no solamente al pueblo de Israel, como ya lo dije, que nos falta mucho, pero también una falta que le hace al mundo para traer luz, porque la confusión que hay en el mundo hoy, con todas estas ideologías de modernidad, que más que traernos modernidad, nos traen retraso y nos llevan más hacia atrás, porque entonces como humanidad no podemos avanzar. Todo eso es porque nos falta la luz de Hashem, y la luz de Hashem revelada, como en la creación y como en la época del templo, solo la vamos a poder recuperar hasta ese momento, cuando podamos volver a ver la luz del tercer templo y entonces la luz de Hashem se revele a todas las naciones de la tierra. Entonces podemos tener paz verdadera, no solamente nosotros, sino todas las naciones. En ese momento la gente va a entender que el hambre de poder y el hambre de los placeres físicos son nada comparados con el acercamiento a la luz y la fuente de la vida. Esperamos haber podido transmitir este mensaje, que podamos transmitirnos también, acompañarnos durante esta semana en la preparación para estudiar estos relatos que les digo que están en el Talmud, y que nos ayuden para poder llegar a este ayuno conectados con este duelo, y que prontamente Hashem envíe la restauración para Israel, la paz para todo el mundo. Esperamos que nos acompañen pronto. Desde la tierra de Israel nos pedimos por el momento. Hasta un próximo encuentro de Torah. Shalom.